Buenos días, mi nombre es Elianis Berman, mi carnet es 1810889 y hoy voy a hablar sobre los factores que alteran el equilibrio químico. Primero vamos a hablar sobre el principio de Le Chatelier, propuesto por el químico industrial Henri de Chatelier en 1984, que propone lo siguiente. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación, en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Entre los factores que pueden afectar el equilibrio químico, yo voy a hablar sobre el cambio de la concentración y el cambio en el volumen y la presión. Cambios en la concentración. Sabemos que si la concentración de una de las sustancias en un sistema en equilibrio se cambia, el equilibrio varía de tal forma que pueda compensar este cambio. Dirección de la reacción neta. La dirección de la reacción va a variar dependiendo de si se aumenta la concentración de los reactivos, la reacción se desplaza hacia la derecha. Si se disminuye la concentración de los reactivos, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Entonces, si se aumenta la concentración de los productos, la concentración se desplaza hacia la derecha. Y si disminuye la concentración de los productos, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que se le añade plata sólida a una disolución con las siguientes concentraciones iniciales que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla. Nos dan la reacción reversible y la constante de equilibrio, que es igual a 2,98, y nos piden determinar el sentido del cambio neto de la reacción. Como conocemos los reactivos y los productos presentes inicialmente, podemos utilizar el cociente de reacción QC para determinar el sentido neto de la reacción. Sustituimos con los datos que nos dieron en el enunciado y obtenemos que QC es igual a 15,0. Como podemos observar en el siguiente diagrama, si QC es mayor que KC, o sea la constante de equilibrio, esto nos quiere decir que el sentido neto de la reacción va hacia la izquierda, es decir, desde los productos hacia los reactivos. Cambios en el volumen y la presión. Como los sólidos y los líquidos son poco susceptibles a la presión, este ejemplo lo aplicaremos más que todo a los gases, que sabemos que son bastante susceptibles. Tenemos la ecuación de los gases ideales, de donde vamos a despejar la presión, y nos queda que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Esto lo podemos aplicar en las reacciones químicas de la siguiente forma. Si aumenta la presión, que en este caso disminuiría el volumen, la reacción se va a desplazar hacia el lado que se produzca el menor número de moles de gases. Mientras que si la presión disminuye, que en este caso aumentaría el volumen, la reacción se va a desplazar hacia donde hay el mayor número de moles de gases. Ahora tenemos el siguiente ejemplo: una mezcla de nitrógeno molecular, de dihidrógeno y de amoníaco en equilibrio, que vamos a trasladar de un matraz de 1.50 litros a otro de 5 litros, y nos piden determinar el sentido en el que ocurrirá el cambio neto después de que se restablezca el equilibrio, y nos dan la reacción reversible. Esto lo podemos plantear de la siguiente forma. Como vamos a cambiar a un matraz de mayor tamaño, el volumen va a aumentar y la presión va a disminuir. Por ende, la reacción se va a desplazar hacia el lado donde haya el mayor número de moles de gases, que sería el lado de los reactivos, como podemos observar. Entonces, la reacción se desplaza desde los productos hacia los reactivos, es decir, se desplaza hacia la izquierda. También podemos modificar la presión de una mezcla a temperatura constante, ya sea añadiendo o extrayendo un reactivo o producto gaseoso, o añadiendo un gas inerte a la mezcla con volumen constante.
Si es con volumen constante, la presión aumenta y no se tomaría en cuenta para el equilibrio de la reacción por ser un gas inerte. Bueno, muchas gracias, espero hayan entendido.